Hola amigos de Egipto en el tiempo. Les damos la bienvenida a nuestro primer tema a tratar. Espero les guste. No olviden dar me gusta, suscribirse y apretar el botón de la campanita para la notificación de nuevos videos. ¡Empecemos! Desde la primera infancia, las enfermedades acechaban a los habitantes del Egipto faraónico, cuya esperanza de vida era de unos 39 años para los hombres y de 35 para las mujeres. La brevedad de esta existencia se debía a todo tipo de dolencias, para las que los textos de los papiros médicos ofrecían un compendio de recetas o prescripciones. Uno de ellos es el famoso papiro Evers, que es uno de los más antiguos tratados médicos y de farmacopea conocidos. Fue redactado hacia el 1500 a.C. y está fechado en el año octavo del reinado de Amenhotep I de la dinastía 18. Descubierto entre los restos de una momia en la tumba de Asasif en Luxor por Edwin Smith en 1862, fue comprado a continuación por el egiptólogo alemán George Evers, al que debe su nombre y su traducción. Se conserva actualmente en la Biblioteca Universitaria de Leipzig. Es también uno de los más largos documentos escritos encontrados del Antiguo Egipto. Mide más de 20 metros de longitud y unos 30 centímetros de alto. Contiene 877 apartados que describen numerosas enfermedades en varios campos de la medicina, como la oftalmología, la ginecología, la gastroenterología y las correspondientes prescripciones, así como un primer esbozo de depresión clínica respecto al campo de la psicología. La larga práctica de observación había permitido descubrir muy pronto la red venosa subcutánea, lo que abrió el camino a una teoría de los conductos, también llamada MET o METU, que surcaban el cuerpo humano. Se creía que estos, dispuestos de forma radial, comunicaban los orificios naturales y las extremidades con el corazón y transportaban gases y fluidos vitales, tales como aire, sangre, bilis, moco, orina, semen, al resto del organismo. La existencia de METU se prestaba a confusión, porque en ellos, además de vasos sanguíneos y otros conductos, se incluían tendones y ligamentos. Existía la idea de que la enfermedad implicaba la ocupación del cuerpo por seres extraños. Había seres demoníacos que perturbaban la salud al inocular su aliento envenenado en el cuerpo o en el espíritu del ser humano. Entre ellos figuraban los ujedu, que surgían de los ajá, líquidos malignos y pestilentes, y se manifestaban como gusanos. A este respecto, el papiro Evers ofrece un remedio para matar a los ujedu y echar los líquidos ajá de un muerto o de una muerta que está en el interior del cuerpo de un hombre o de una mujer. Otros espíritus, como los setet, debían ser expulsados antes de acabar con ellos, pues si perecían dentro del cuerpo, podían causar males aún mayores. A pesar de lo dicho, los médicos egipcios no tenían conocimientos avanzados de fisiología y anatomía. La observación de la descomposición de los cadáveres, junto con su experiencia en accidentes laborales y heridas militares, les permitió dar nombre a diferentes huesos, tales como cráneo, vértebra, costillas, mandíbula, clavícula, etc., y vísceras, pese a que nunca intuyeron la función de la mayoría de ellas. Aunque los embalsamadores demostraron su pericia en el arte de la disección, se interesaron poco por las relaciones entre los distintos órganos. Sin embargo, los egipcios comprendieron que el hígado, el estómago, los intestinos y los pulmones eran tan indispensables que había que conservarlos para vivir en el más allá, por lo que se depositaban en los vasos canopos. El tabú de no abrir el cuerpo humano para el estudio médico se mantuvo hasta la época tolemaica. Uno de los pilares en los que se asentaba la noción de enfermedad y curación en Egipto era el mito.
Algunos dioses se ocupaban de un órgano concreto. El remedio se imploraba mediante rezos y cánticos, y la súplica del médico ante la divinidad constituía el preámbulo de un tratamiento. A veces, el sanador buscaba la protección de la magia para esquivar el mal y la contaminación de los efluvios nefastos. Oh Isis, gran maga, libérame, desátame de toda cosa maligna y roja causada por un dios, por una diosa, un muerto, una muerta, un hombre o una mujer que venga en mi contra. Gracias al conocimiento del nombre secreto del mal y mediante la intervención ante la divinidad, se lograba rechazar los elementos productores del desorden físico o psíquico. El recitado de las plegarias escritas o su impregnación por el agua lustral, quiere decir la utilizada en ceremonias religiosas, producían el mismo efecto terapéutico y benéfico. El médico, pues, recurría a la ciencia y le añadía elementos rituales, desde invocaciones mágicas hasta el empleo de talismanes o amuletos para lograr la curación. En Egipto convivían sin estridencias el tratamiento farmacológico con el rito y la plegaria mágica, complementándose mutuamente. El médico, Suno o Sinu, era quien cumplía con el acto de la curación. Estando la magia íntimamente relacionada con la medicina, la presencia del mago era habitual. Los sacerdotes del dios Heka y la diosa Selkis, por ejemplo, intervenían en las picaduras de arácnidos o escorpiones y mordeduras de serpiente. Conscientes de los remedios materiales y espirituales a su alcance y del carácter de cada dolencia, los médicos egipcios contemplaban tres posibilidades en su diagnóstico: una enfermedad que yo trataré, en aquellos casos en que se preveía la curación de la persona enferma; una enfermedad contra la que lucharé, es decir, un caso grave en el que el resultado del tratamiento se adivinaba incierto; y una enfermedad con la que nada se puede hacer, en el caso de un desenlace fatal. Los oculistas invocaban a dioses cuyos mitos estaban relacionados con el ojo. Un dato relevante del manuscrito, dentro de las páginas que hablan de patologías oculares, es una analogía que relaciona el trauma ocular con la lesión que sufrió Horus en la batalla con el dios Set. Thoth restituyó el ojo y se convirtió en el primer oftalmólogo reconocido en la mitología. En el análisis del papiro Evers hemos encontrado principalmente tratamientos de origen vegetal, como el uso de los nenúfares, la mandrágora y la dormidera por sus efectos alucinógenos y analgésicos, además de los inciensos psicotrópicos, como el kipi. Del mismo modo, cabe destacar la importancia del curandero y las técnicas terapéuticas que manejaba para tratar enfermedades del corazón, la vista y el aparato ginecológico. Siguiendo de forma minuciosa las anotaciones que realizaron los escribas en el papiro de Evers, podemos distinguir tres tipos de curanderos encargados de velar por el bienestar del paciente. Los sacerdotes de Sekhmet, cuyo papel era el de intercesor entre el enfermo y la diosa, con el fin de otorgarle al mismo tiempo salud y misericordia. Por otro lado, el mago, encargado de combatir contra el dios Set u otra divinidad hostil e irracional que se apodera del cuerpo provocando que éste enfermase, lo que en el papiro de Evers se describe como la expulsión del Wejedu. No obstante, ¿por qué la magia tiene un gran peso a lo largo de estos papiros? Para los egipcios, la unión de estos dos enfoques, el empirismo y la magia, les proporcionaban una visión más amplia y completa del hombre, lo que hoy en día sería inconcebible. Finalmente, el sanador, o también llamado escriba, practicaba la medicina tradicional. En los papiros médicos, así como en las tumbas de la élite egipcia, yendo desde el sarcófago del arquitecto real Ka hasta el de Tutankamón,
Se puede evidenciar que la flora psicotrópica dentro de la fitoterapia utilizada por estos practicantes fascinaba por su efecto sedante y por cómo elaboraba los ungüentos. Por tanto, el empleo de las plantas narcóticas tenía dos fines sobresalientes, lo mágico y lo médico. Las flores o rizomas de los nenúfares eran macerados en vino o cerveza, donde se obtenía una bebida narcótica con poderes alucinógenos y afrodisíacos, al igual que ocurría con la mandrágora. La ingesta de los alcaloides de mandrágora, bien procediesen de sus bayas o de sus raíces, producían un efecto ocular y alucinógeno, una especie de trance mental en el que no eran conscientes de estar bajo los efectos de un estupefaciente, que les aproximaba al mundo siriaco. De ahí el gran misticismo existente en el culto a las divinidades. Su acción alucinógena era mayor que la del nenúfar, pero su toxicidad podía conllevar vómitos, diarrea e incluso la muerte, por lo que sus efectos adversos se intentaban revertir con el opio, ya que actuaba como analgésico y astringente. La dormidera era la planta psicotrópica que mayor adicción producía. Como se muestra en el papiro de Evers, las culturas egipcias empleaban el opio como calmante para que los niños no gritasen fuerte. Cabe resaltar que aparte de la flora psicotrópica mencionada anteriormente, también existían los inciensos psicotrópicos, como el kipi, que es un complejo químico adorante, utilizado tanto en perfumería como en embalsamamiento, cuyos ingredientes son miel, vino, pasas, juncia, resina, mirra, aspalato, sésamo, lentisco, betún, junco oloroso, acedera, enebro mayor y menor, cardamomo y cálamo. Era una fragancia cuyo efecto se asemejaba al de una droga, ya que era el medio perfecto para establecer comunicación entre la divinidad y el ente humano. Su ingrediente psicoactivo era el aceite de enebro, un potente alucinógeno. Asimismo, es en el papiro de Evers donde se menciona el uso del kipi en el área de la ginecología como remedio, junto al aceite de trementina y las infusiones de hierbas o cerveza, con el fin de lograr que la matriz volviera a su lugar tras la distosia. No obstante, las infusiones vaginales provocaban como resultado fiebres puerperales que, sumadas a malas condiciones de higiene, hicieron que mermara la esperanza de vida en la mujer. A pesar de los riesgos que provocaba la pérdida de sangre, el colapso uterino, la retención de la placenta o la eclampsia, encontramos fórmulas mágicas acompañadas de una técnica basada en vendar la parte inferior del vientre y aplicar emplastos o supositorios vaginales para paliar los síntomas. Por lo que respecta al embarazo, si existía riesgo de aborto natural con evidencia clínica de hemorragia, se recurría a la cebolla y al vino, o si no, a las hojas y frutos de diferentes plantas junto con aceites y miel, que eran aplicados en los genitales con fines beneficiosos. Estos aceites también se empleaban para mantener la elasticidad del vientre en la gestación. Para mitigar el dolor del parto, se administraban recetas compuestas de sustancias minerales, animales y vegetales, como el azafrán, el trigo o el vino. Las mujeres que pertenecían a la alta alcurnia daban a luz en una estancia conocida como el pabellón del parto, donde la parturienta se sentaba en un taburete característico que poseía un orificio. Con lo que respecta al área de ginecología, la fertilidad era una bendición para los egipcios y consideraban la esterilidad una maldición. Se especifica el uso de dátiles en los genitales o aplicar sangre menstrual en abdomen y muslos como remedio. Teniendo en cuenta que para ellos existía una cohesión entre la cavidad bucal, anal y vaginal, los curanderos se valían de una técnica específica para asegurarse que una mujer no era fértil, la cual consistía en mantener durante una noche los genitales femeninos en contacto con ajo, cebolla u otras sustancias. Si al día siguiente su aliento no olía a dicha materia, la mujer era diagnosticada como infértil. La cultura egipcia atribuyó poderes de sanación a ciertos animales, destacando la figura del cocodrilo
cuyo excremento se empleaba como anticonceptivo ginecológico. No olviden seguir nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, dar me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video.